Bueno, vamos a empezar porque parece que no entró más gente. Listo. Entonces, en el archivo que les mandé está la localización de la planta de producción por el método de Vogel. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de localización de planta. Y en la clase pasada habíamos visto un ejercicio sobre la determinación del tamaño óptimo o capacidad óptima del proyecto. Hoy vamos a ver la localización óptima de la planta. Tanto el estudio de la clase pasada como el estudio de hoy forman parte del estudio técnico del proyecto. Hay varios métodos de localización y la mayoría de los métodos de localización se basan en los costos de transporte de la materia prima y del producto terminado. Sin embargo, pues me parece a mí que no solamente son importantes los costos de materia prima y los costos de producto terminado, sino que son importantes todos los costos que intervienen durante ya la ejecución y operación del proyecto. Los costos son diferentes en diferentes puntos. Entonces, si bien es cierto que los costos de materia prima y de transporte pesan mucho, también hay otros costos que influyen mucho según la región. Por ejemplo, la tierra no vale lo mismo en todo lado. Las construcciones y las edificaciones no valen lo mismo en todo lado. Los impuestos, generalmente los de orden municipal, no son iguales en todos los lados. Y el costo de la mano de obra no es igual en todos los lados. Inclusive en algunas partes de pronto ni se consiga esa mano de obra. Entonces, eso hace que el proyecto no rente igual en todas partes. En algunas partes puede rentar más, en otras partes puede rentar menos. Por eso es necesario determinar el mejor punto de localización. Como les digo, este método, que es el método de Vogel, es un método que permite la localización en función de los costos de transporte de materia prima y los costos de transporte del producto terminado, pero hay otros métodos de localización. Por ejemplo, podríamos utilizar el método de localización que está basado en la metodología del valor presente neto, donde se consideran absolutamente todos los costos y gastos para el proyecto y se evalúa por el valor presente neto. Entonces, este es un método de pronto mucho más objetivo que otros métodos. Sin embargo, pues para hacer la localización, considerando todos los costos, pues es un poquito más extensivo que estos métodos. Acá tenemos también, hoy vamos a hablar también sobre el método de localización, está en la otra hoja, por el centro de gravedad. Entonces, eh, lo que se busca acá con este método es encontrar de pronto la ubicación de los proveedores de materia prima, la ubicación de los mercados a través de las coordenadas geográficas y en función de esa localización
tratar de buscar, o tratar de buscar no, sino buscar un centro de gravedad, y ese centro de gravedad va a dar costos óptimos conjugando la parte del costo de la materia prima con los costos del producto terminado. Entonces, hoy vamos a hablar de esos dos métodos y de pronto el jueves vamos a hacer un ejercicio por la metodología del valor presente neto, considerando todos los puntos. Pues ese es un ejercicio que nos llevará seguramente toda la clase del jueves, si Dios nos da vida, salud y licencia. Entonces continuamos y vamos a proceder a hacer la localización por el método de Vogel. El método de Vogel es un método que se encuentra clasificado dentro de los métodos de solución básica del transporte. Para optimizar costos de transporte, hay métodos de solución básica y métodos de solución óptima. El método de Vogel es un método de solución básica, sin embargo, en algunos casos, con este método se logran soluciones óptimas. Y acá, pues no nos interesa en realidad conocer toda la información o utilizar toda la información que nos da el método de Vogel. Sí, nos interesa básicamente es conocer lo que vale el costo de transporte de la materia prima desde los diferentes proveedores hasta la localización. Y luego se puede aplicar este método también para calcular los costos de transporte del producto terminado desde la fábrica hasta los diferentes mercados. Puede uno optar por la opción de localizar la planta solo en función de los costos de materia prima o localizar la planta en función de los costos de transporte de producto terminado o en función de los dos. Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio que nos permite determinar esos costos en función de los dos costos, los de materia prima y los de producto terminado. Entonces el ejercicio dice, la planta de un proyecto manufacturero demanda 3.000 toneladas de materia prima para la elaboración de sus productos. Determinar la mejor localización entre tres posibles puntos alternativos A, B y C en función de los costos de transporte de la materia prima de cada localización a cada posible proveedor P1, P2 y P3. En la tabla 1 se muestra la demanda de materia prima. Entonces la tabla 1 es esta. En la tabla 1 se muestra la demanda de materia prima en toneladas requeridas por la planta de producción. En la tabla 2, que sería esta, se muestra la oferta de materia prima en toneladas por parte de los proveedores. Y en la tabla 3 se muestran los costos de transporte por tonelada de materia prima entre cada proveedor y cada localización. Utilizar el método de Vogel para encontrar la mejor localización, entre paréntesis, menor costo de transporte de la demanda de la materia prima. Listo. Entonces, estos problemas de transporte, lo primero que se necesita para poder resolverlos es que el problema se encuentre balanceado. Balanceado quiere decir que la oferta sea igual a la demanda. Mientras el problema no esté balanceado, pues no podemos desarrollarlo, encontrar su solución. Entonces vamos a mirar a ver cómo estamos. Localización A.
Entonces, aquí en esta localización A, el total de esa columna nos estará indicando la cantidad demandada de materias primas. Entonces, la cantidad demandada de materias primas en la localización A, pues en todas localizaciones va a ser la misma, porque se trata del mismo proyecto, sino que estamos considerando diferentes puntos alternativos. Entonces, vamos a considerar la localización en el punto A. Lo que el proyecto necesita son 3.000 toneladas de materia prima. Igual, si lo localizamos en el punto B, la producción va a ser la misma, 3.000 toneladas de materia prima. Igual, si lo localizamos en el punto C, nos va a pedir lo mismo. Listo. Y sumamos, aquí en esta casilla podemos totalizar la demanda. Sumamos entonces, Enter, y obtenemos que la demanda que se requeriría sería de 9.000, pero recuerden que solo son 3.000 porque estamos hablando de localizaciones, pero para efectos de poder aplicar el método, nos toca sumar como si fueran 3 proyectos diferentes, uno en la localización A, otro en la localización B y otro en la localización C, pero en realidad se trata del mismo proyecto y lo que vamos a determinar es el costo de transporte en cada localización y ese será el criterio que nos sirve en este método. Por otro lado, vamos a ver la oferta de materia prima. Entonces, para la oferta de materia prima tenemos 3 proveedores, proveedor 1, proveedor 2 y proveedor 3. El proveedor 1 igual 8.000 toneladas, Enter, y el proveedor 2 puede proveer 6.000 toneladas y el proveedor 3 puede proveer 4.500 toneladas y sumamos. Sumamos y entonces observamos que la oferta de materia prima por parte de los proveedores es de 18.500 toneladas, mientras la demanda solo es de 9.000 toneladas. Como el problema debe estar balanceado, entonces la oferta debe ser igual a la demanda y para fines de poder igualar la oferta a la demanda debemos introducir una localización ficticia. El fundamento de este método es los costos de transporte. Luego, si a esa localización ficticia le ponemos costos de transporte cero, no nos va a afectar para nada los resultados del ejercicio de localización. Entonces miramos cuánto es la diferencia para poder igualar la oferta a la demanda. 8.500 menos 9.000 toneladas. La diferencia son 9.500. Luego a la localización ficticia le asignamos la suma de 9.500 toneladas para que el problema quede balanceado. 9.500 toneladas y de esta manera estamos balanceando el problema. ¿Listo? De esta manera entonces ya queda balanceado el problema y la oferta es igual a la demanda y ahora debemos balancear el problema también respecto a los costos de transporte. En la tabla 3 nos está mostrando los costos de transporte por cada tonelada de materia prima. Eso quiere decir
que transportar una tonelada de materia prima entre el proveedor 1 y la localización nos vale 1.400. Bueno, vamos a suponer que estamos trabajando en dólares o en euros. Entonces, mover una tonelada nos vale 1.400, del proveedor 1 a la localización B nos vale 1.300, a la localización C nos vale 1.550, y lo mismo aplica para el proveedor 2 y para el proveedor 3. Entonces, ahí en esa tabla nos están proporcionando los costos de transporte de cada proveedor a cada localización, costos de transporte por tonelada. Entonces, esos costos de transporte por tonelada los vamos a pasar acá. Costos de transporte por tonelada los vamos a pasar acá. Y arrastramos. Y la localización ficticia, que fue la localización que nos tocó introducir obligatoriamente para poder balancear el problema, porque estos métodos de transporte no permiten el balanceo, no permiten la resolución del problema si no está balanceado. Entonces, a esa localización ficticia le vamos a colocar costos de transporte cero. Listo. Y de esta manera ya agoté el primer punto, que era el balanceo de la oferta y la demanda de materia prima, incluyendo los costos. Entonces ahí quedó balanceado el problema. Se demandan 18.500 toneladas de materia prima, se ofertan 18.500 toneladas de materia prima, y los costos de transporte de la localización ficticia son cero. Una vez tenemos resuelto esto, entonces vamos a proceder a desarrollar el problema. Por favor, me le podrían colocar a toda esta parte de acá, que se me olvidó borrarla, me le podrían colocar un relleno, digamos este relleno verdecito, y se me olvidó borrar eso, y eso es importante borrarlo para luego colorearlo. Aquí también podrían hacer el favor de arrastrar el color beige hacia la derecha para que todo el renglón quede de ese color, y acá hacia la izquierda. Cuando borré los datos se me olvidó borrar, y acá el color azul también lo arrastramos hacia la derecha, el color ladrillo lo arrastramos hacia atrás, es decir, dejamos todos los renglones del mismo color fucsia. Y ya ahorita, bueno, los que ya han cursado materias conmigo saben por qué, los que no, pues ya ahorita entenderán. Bajamos, también dejamos toda la columna del mismo color, acá también dejamos la columna del mismo color, acá dejamos la columna del mismo color, y acá dejamos la columna del mismo color, y acá dejamos la columna del mismo color. Pues esta metodología de los colores nos facilita de pronto el entender el método que vamos a aplicar. Entonces, el método de Vogel está fundamentado en los costos de transporte unitario, por lo tanto, copiamos estos costos de transporte unitario que nos los dan acá en esta tabla, y que acá introdujimos el cero de la ficticia para balancearlos. Entonces, esos costos de transporte los podemos copiar en esta tabla. Enter y arrastramos.
Listo. Y ahora sí, empezamos a aplicar la metodología para el método de Boyle. Entonces, eh, el método se fundamenta en hallar la diferencia entre los dos menores números de cada fila y los dos menores números de cada columna. Cada ronda pues está definida por un color. Por ejemplo, la primera ronda de diferencias irán a quedar en el color amarillo. La segunda ronda de diferencias en el verde. Y la tercera en el azul y así sucesivamente. Entonces vamos a sacar diferencias entre los dos menores números y cuando ya tengamos las diferencias del contorno, es decir, en este caso los resultados que van a quedar en el primer contorno, que es el amarillo, la diferencia que nos sirve para asignar costos es la mayor diferencia. De todas esas diferencias que yo saque, saco 1, 2, 3, 4, 5, 7 diferencias estoy sacando ahí, entonces me va a servir la mayor diferencia. Entonces me ubico acá, le digo igual y saco la diferencia entre los dos menores números de la fila y esos dos menores números de la fila serían 0 y 1300. Entonces siempre del mayor resto el menor. Entonces la primera diferencia es 1300. Ahora vamos a sacar la diferencia entre los dos menores números de la segunda fila y los dos menores números de la segunda fila son 1800 y 0. Entonces la diferencia será igual a 1800 menos 0, siempre el mayor resto el menor. Listo. Vamos a sacar la diferencia de la tercera fila. Los dos menores números son 1200 y 0. Entonces saco la diferencia 1200 menos 0. Listo. Y ahora saco las diferencias por columna. Entonces también calculo la diferencia entre los dos menores números, que serían 1400 menos 1200. Enter. Y la otra sería 1450, perdón, 1450 menos 1300. La otra diferencia sería 1700 menos 1550 y la otra diferencia pues sí sería 0, ¿no? Puedo tomar cualquiera de los ceros y saco la diferencia, 0 por ejemplo, menos este 0 y ahí tenemos la diferencia ya, 0. Entonces me sirve el mayor, la mayor diferencia, y la mayor diferencia corresponde a 1800, por eso le coloqué color azul, coloquémosle en negrita. 1800. Esa es la mayor diferencia. Entonces, la mayor diferencia me permite asignar el menor costo de la fila si la diferencia corresponde a la fila o de la columna si la diferencia corresponde a la columna. En este caso la diferencia corresponde a la fila. Entonces me permite asignar el menor costo posible de esta fila. Y el menor costo posible de esta fila es 0. Listo. Entonces me permite asignar este costo. Por lo tanto, yo ubico esta casilla en la siguiente matriz, donde está el 0 que voy a asignar. Lo ubico en la siguiente matriz y para saber de dónde proviene, le voy a colocar el mismo color amarillo. Proviene de la franja amarilla.
la franja amarilla fue la que me permitió hacer esa asignación. Bueno, pero antes de poder continuar, tenemos que pasar los datos de demanda acá, lo que requiere el proyecto, que los podemos tomar de acá, enter, y arrastramos. Esos son los datos de demanda y también debemos pasar los datos de oferta, que son estos. Oferta, demanda y oferta de materia prima. Estamos hablando de las materias primas del proyecto. Entonces, ya tengo los datos de oferta y de demanda de la materia prima y estamos tratando de hacer la distribución de la carga de materia prima. Es decir, estamos tratando de encontrar cuántas toneladas de materia prima le va a mandar el proveedor 1 a la localización A la localización B o a la localización C. Pueda que el proveedor 1 solo le mande a una localización, o pueda que le mande a las dos, o pueda que le mande a las tres, o pueda que no le mande a ninguna. Eso depende de los diferentes datos de cada problema. Y para poder llevar el control de asignación, entonces vamos a hablar aquí de la demanda recibida por parte de la localización. Recuerden que esta columna nos está representando la demanda de materia prima en la localización A, donde vamos a ubicar el proyecto. Entonces, para llevar el control de lo que vamos recibiendo o la demanda que va quedando satisfecha para esa localización, sumamos estas tres casillas. Este valor, más este valor, más este valor, enter, y arrastramos. Pues obvio que nos dio 0 porque en el momento no hemos hecho todavía ninguna distribución de la carga. Vamos a centrar los valores. Listo, ahí están centraditos los valores. Y acá también vamos a llevar el control de la oferta despachada. Entonces, vamos a llevar ese control y también será sumar las casillas de la fila. Entonces será esta casilla más esta casilla. Esto que estamos aplicando es el procedimiento del método de Bohr. Y arrastramos. 0. Bueno. ¿Hay alguna pregunta? No, señor. Es que oí por ahí que sonó el timbre, entonces pensé que alguien tenía algo que preguntar. Bueno. Sí, profe, es que yo le escribí un mensajito que se me corta un poquito la señal en la parte de abajo de localización donde dice, bueno, no sé, de recibida, que usted hizo una suma, ¿no? Que todos dan 0. Si usted me podría repetir los valores que sumó ahí, si es tan amable, por favor. ¿Me indican la fila exactamente? Es la fila 41. La fila 41. Sí, señor. Es sumar estas casillas. Este es el resultado de sumar esta casilla más esta casilla más esta casilla acá. Simplemente le dice igual, coloca el cursor en la primera casilla, más lo coloca en la segunda, más lo coloca en la tercera y le da enter. Listo, dale, perfecto, gracias. ¿Ya? Sí, sí, señor, Bueno, era eso, gracias. bueno, aquí en este caso, estos también son ceritos, ¿no? Estos son ceritos y estos son ceritos. Lo que pasa es que acá tiene el formato de decimal y acá no. Le copiamos el formato acá, copiar formato, y lo pegamos acá. Bueno, da con ceros. Estos son ceros. Si yo le cambio de formato a la celda, son ceros. Miremos, por ejemplo, démosle formato general. Entonces son ceros. Y si le damos formato decimal,
entonces se convierte en rayitas. Acá lo mismo. Si le damos formato decimal, se convierte en rayitas. Lo que pasa es que estas celdas deben tener un formato particularizado. Y el formato particularizado, bueno, vale la pena que también pues expliquemos algo de Excel. Lo que pasa es que mire, por ejemplo, estos números, si yo los voy a centrar, no se dejan centrar. No se dejan centrar. ¿Por qué no se dejan centrar? Porque en este momento esas celdas tienen un formato contable. Y el formato contable, para fines de control, siempre alinea la información al lado derecho para llevar el control hasta de los centavos. Entonces, si sigue con ese formato, yo no voy a poder centrar. Pero yo puedo centrar esos números acá si le cambio de formato a las celdas. Entonces, ilumino las celdas, le doy clic con el botón derecho del mouse, le digo formato celdas y luego voy aquí a número y luego voy aquí a moneda y en moneda le digo que me le aplique eso sin ningún símbolo, aceptar. Y entonces ahora sí ya se deja centrar, vean. Y entonces ahora sí puedo copiar ese formato, pegarlo en la columna de la derecha para que quede los ceritos. Listo. Ahora sí ya todas las celdas tienen lo mismo. Y acá este yo se lo desbaraté, entonces vamos a copiar el formato y se lo pegamos aquí abajo. Listo. Ahora sí. Bueno, este lo borramos que no lo necesitamos. Listo. Entonces una vez hecho eso, este 1800 nos permitió asignar el menor costo de la fila, que es 0, y esa posición corresponde acá a esta casilla, y acá de pronto me faltó arrastrar una celdita más. Entonces corresponde a esta casilla, y en esta casilla podemos asignar el menor valor entre 6000 que es la oferta y 9500 que es la demanda. Siempre hay que mirar los dos datos, el dato de oferta y el dato de demanda. Y asigno la menor cantidad posible, 6000. 6000 es la menor cantidad posible de los dos. Y entonces observen que bajo estas condiciones ya el proveedor 2 despachó toda su carga, porque ofrecía 6000 y despachó 6000. Mientras que, por ejemplo, la localización ficticia pedía 9500 y hasta ahora solo recibió 6000. Entonces, como el proveedor 2 ya quedó saturado con el despacho de su carga, el proveedor 2 ya no interviene en los cálculos. Entonces vamos a tachar el proveedor 2 y lo vamos a tachar con los colores grises que borramos hace rato. Por eso eran los colores grises. Entonces, para indicar que ese proveedor ya no interviene, le vamos a poner un color gris y eso quiere decir que ya está tachado. Ya el proveedor 2 no forma parte de los cálculos. Listo. Ahora vamos con la segunda ronda de diferencias. Entonces volvemos a sacar diferencias entre los dos menores números de cada fila y los dos menores números de cada columna. Si ustedes observan, lo que yo taché fue una fila. Entonces los dos menores números de las otras filas siguen siendo los mismos. Lo que quiere decir que puedo copiar estos valores porque no cambian. Los dos menores números no cambian al tachar una fila. Entonces esta diferencia va a seguir siendo 1300 y esta diferencia va a seguir siendo 1200. Y
las diferencias entre las columnas sí pueden cambiar porque yo taché una fila, entonces las diferencias de los dos menores números entre las columnas sí pueden variar. Acá, por ejemplo, 1400 y 1200 no cambió, entonces la podemos copiar igual. Acá 1450 y 1300 tampoco cambió, luego la podemos dejar igual. Acá los dos menores números son 1550 y 1700, tampoco cambió, ninguno cambió, pero en algunos casos sí cambia. Entonces, y acá la menor diferencia sigue siendo 0. Listo. Entonces me sirve la mayor diferencia, y la mayor diferencia en este caso del contorno verde es 1300. Entonces, esa es el número que me permite asignar el menor costo de la fila. Entonces me voy por la fila y el menor costo de la fila es 0. Y 0 está en esta casilla, luego ubico esta casilla en la matriz de abajo y para saber de dónde proviene le coloco el color verde. Listo. Ya le coloqué el color verde y ahora vamos a hacer la asignación en esa casilla. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo la distribución de la carga de materia prima desde los proveedores hacia las localizaciones del proyecto. Entonces, me ubico en esta casilla y debo despachar el menor valor entre 8000, que es la oferta, y 3500, que sería la demanda. ¿Por qué 3500? Porque en esa columna yo ya asigné 6000. Entonces la diferencia es 3500. Entonces debo asignar el menor valor entre 8000 y 3500. Entonces yo le voy a asignar los 3500. Le voy a asignar los 3500 acá. Espérenme un momentico, dejo esto igual, que a mí me fastidia ver los números descuadrados, que no estén alineados. Listo. Entonces asigno 3500. Y observen que al asignar 3500, la localización ficticia ya recibió toda su demanda, porque la localización ficticia necesitaba 9500 toneladas y ya recibió 9500 toneladas, lo que quiere decir que la localización ficticia ya no forma parte de los siguientes cálculos. Por lo tanto, tacho la localización ficticia acá, poniéndole color gris. Esa localización ya no forma parte de los cálculos. Listo. Está tachada la localización. Y como lo que taché fue una columna, entonces las diferencias en las columnas no cambian, se conservan, porque yo taché una columna y las dos filas quedaron intactas, luego las diferencias de los números se conservan, entonces los copio. Y vamos para la tercera ronda. Los copio, quedan iguales, pero las diferencias entre las filas sí pudieron cambiar. Entonces acá ahora los dos menores números son 1300 y 1400. Lo que quiere decir que esto será 1400 menos 1300. O sea que ahí sí cambió. La diferencia es 100. Y las tachadas ya no las tengo en cuenta. Acá los dos menores números ahora son 1200 y 1450. Serán 1450 menos 1200. Y me sirve la mayor diferencia posible. La mayor diferencia posible del contorno azul. Entonces, la mayor diferencia posible será 250. 200, 150
200, entonces vamos a colocarle color azul para denotar que esa es la mayor diferencia posible y saber que por ese número fue que asigné. Listo. Y me permite asignar el menor costo de la fila. Y el menor costo de la fila es 1200. 1200 es el menor costo y está ubicado en la última casilla de la localización A, o sea que está ubicado acá, y le coloco el color azul que me permitió hacer la asignación para saber de dónde viene. Listo. Entonces la asignación ahora la debo hacer en esa casilla. Debo asignar el menor valor posible entre 4500, porque acá está en ceros y acá está en ceros, entonces los dos menores valores son 3000 y 4500, lo que quiere decir que debo despachar 3000. Debo recibir, mejor, la localización A debe de recibir 3000 y observen que al recibir la localización A 3000 ya se saturó. Demandaba 3000 toneladas, recibió 3000 toneladas, lo que quiere decir que la localización A ya no va para los próximos cálculos, entonces la tachamos. Listo. Y como lo que tachamos fue una columna, estas diferencias persisten, porque las filas no se afectaron. Las dos filas de los dos números no se afectaron. Listo, pero aquí sí pueden haber cambiado. Entonces, los dos menores números ahora, pues no hay sino dos. Será este menos este. Enter. Y acá será igual a este menos este. 250. Entonces, la mayor diferencia posible es 250. Pero, ¿cuál de los dos me sirve? Me sirve el que me permite asignar el menor costo. Entonces, vamos a ver. Si tomo este 250, el menor costo que podría asignar sería 1300. Y si tomo este 250, el menor costo que podría asignar sería 1400, luego me sirve el de arriba, porque es el que me permite asignar el menor costo de la fila. Entonces, el menor costo de la fila está en la primera casilla de la localización B, luego le pongo el color para determinar que ese proviene de ahí. Listo. Y hago la asignación. Entonces, asigno el menor valor entre 3000 y aquí saco la diferencia para ver cuánto me queda por asignar acá. 8000 menos 3500, ¿cuánto me queda por despachar? Me quedan 4500. Entonces, despacho o registro el menor valor entre 3000 y 4500, que es 3000. 3000. ¿Listo? Bueno, estos numeritos los voy borrando para evitar confusiones después. Listo. Entonces, la localización B ya recibió toda su demanda. La localización B demandaba 3000 y recibió 3000. Luego tacho la localización B porque ya no forma parte del cálculo. Tachada la localización B. Y como lo que taché fue una
una fila, entonces esta diferencia persiste. 150 y ya no puedo sacar diferencias. Acá ya no puedo sacar diferencias porque solo tengo un número en la fila. Entonces asigno obligatoriamente por este. Asigno el menor valor, que sería 1550, y está en la primera casilla de la localización C. O sea que sería este. Le colocamos el color ladrillo. Y ahí tendría que asignar el menor valor entre 3000 y saco la diferencia acá. Y 1500. Entonces asigno 1500. 1500. Y entonces ya me quedó despachada toda la carga del proveedor 1. Luego puedo tachar al proveedor 1. Y solo me queda por asignar este. Para asignar le vamos a colocar el color fucsia. Ya no podemos sacar diferencias ni por fila ni por columna. La única asignación que queda es esta. Y quedó para asignar en la última columna de C, que sería esta. Le voy a poner el color fucsia para saber que proviene la asignación. Y tendría que asignar el menor valor entre, acá faltan por despachar 1500 y acá 1500, entonces la asignación es de 1500. Y observen que ya logré la distribución de la carga. Entonces, la localización A demandaba 3000 toneladas, recibió 3000 toneladas. La localización B demandaba 3000 toneladas, recibió 3000 toneladas. La localización C demandaba 3000 toneladas, recibió 3000 toneladas. La localización ficticia demandaba 9500 toneladas, recibió 9500 toneladas. El proveedor 1 ofrecía 8000 toneladas, despachó 8000 toneladas. El proveedor 2 ofrecía 6000 toneladas, despachó 6000 toneladas. El proveedor 3 ofrecía 4500 toneladas, despachó 4500 toneladas. Luego ya tengo calculada la distribución de la carga. Entonces el proveedor 1 debe mandar 3000 toneladas a la localización B, 1500 a la C y 3500 a la ficticia. El proveedor 2 debe despachar 600 a la ficticia y el proveedor 3, 3000 y 1500. Pero en realidad esos datos para mí no son interesantes, o para el proyecto no son interesantes. Lo que es interesante para el proyecto es el costo de transporte, que lo vamos a determinar en la tabla de abajo. Pero esos datos sí son importantes para poder resolver el problema, pero no porque le aporten información. Toda esa información de ahí no aporta al proyecto. Aporta la de la demanda de la localización A con su costo de transporte, demanda de localización B con su costo de transporte, demanda de localización C con su costo de transporte y ficticia. Entonces, esta es la matriz de distribución de la carga, y esta matriz que yo tengo acá, es la matriz de costos unitarios de transporte.
Entonces lo que tengo es que multiplicar esta matriz que me da los costos unitarios de transporte por la matriz de distribución de la carga en esta matriz. Entonces será igual a 1400 por la respectiva casilla que es esta. Enter. Y arrastro. Y ahora arrastro hacia abajo. Perfecto. Y ahora, si sumo, esto me da el costo de transporte. Esto me da el costo de transporte de la materia prima. Entonces, si yo localizo el proyecto en A, el transporte me vale 3.600.000. Si localizo el proyecto en B, me vale 3.900.000, más caro. Si localizo en C, me vale 4.875.000 y la otra, pues como es ficticia, no la tengo en cuenta. Entonces, la mejor localización, teniendo en cuenta el costo de transporte de la materia prima, es la A. Porque si yo localizo el proyecto en A, el costo total de transporte de la materia prima es 3.600.000, que es menor a 3.900.000 y que es menor a 4.875. Luego, desde el punto de vista del transporte de la materia prima, la mejor localización para el proyecto es la A. ¿Tenemos alguna pregunta? No, señor, por el momento. ¿No? Bueno. Vamos entonces ya consideramos el costo de transporte de la materia prima desde los proveedores hasta la fábrica o hasta la planta del proyecto. Ahora vamos a calcular el costo de transporte de la oferta del producto. Cuando ya la planta ha recibido la materia prima y ha fabricado el producto, tiene que transportarlo al cliente. Entonces ahora vamos a calcular ese costo. Dice, la planta de un proyecto manufacturero ofrece 2.800 toneladas de producto terminado para el mercado de consumidores. Determinar la mejor localización entre tres posibles puntos alternativos A, B y C en función de los costos de transporte del producto terminado a cada localización, a cada posible mercado M1, M2 y M3. En la tabla 4 se muestra la oferta del producto. Entonces, son las toneladas de producto que ofrece el proyecto. Esta es la tabla 4. En la tabla 5 se muestra la demanda del producto terminado en toneladas por parte de los mercados. Entonces, va a vender su producto en 3 mercados y eso es lo que pide cada mercado. Y en la tabla 6 se muestran los costos de transporte del producto desde la planta que está en cada localización hasta el mercado. Entonces, el procedimiento es exactamente igual al procedimiento que aplicamos, solo que ahora en el problema anterior las columnas nos estaban representando la demanda de materia prima. Acá las columnas nos van a estar representando la oferta de producto terminado. Bueno, entonces vamos a balancear el problema. Pasamos los datos de la oferta. La localización A, el proyecto ofrece 2.800.
En la localización B, el proyecto ofrece 2.800 y en la localización C, el proyecto ofrece 2.800. El mercado 1, pide 5.500 toneladas de producto. El mercado 2 pide 3.500 toneladas de producto y el mercado 3 pide 3.000 toneladas de producto. Totalizamos la oferta. Y totalizamos la demanda de producto terminado. Entonces, tenemos que balancear el problema, sacamos la diferencia, entonces serán 12.000 menos 8.400, 3.600. Entonces, para poder balancear el problema, también tenemos que introducir una localización ficticia, entonces serán 3.600. 3.600. Y ahora sí ya queda balanceado el problema, porque la oferta de producto van a ser 12.000 toneladas de producto y la demanda de producto van a ser 12.000. Igual que en el anterior, por favor colóquenle a esto, vamos a borrar los colores grises, vamos a colocarle a esto el colorcito gris que tiene ahí, que es como el segundo de la escala, listo, y acá vamos a dejar toda la columna amarilla, y acá vamos a dejar toda la columna verde, y acá vamos a dejar toda la columna azul, y aquí vamos a dejar toda la columna beige, y aquí toda color ladrillo. Y lo mismo en las filas. Beige, arrastro hacia atrás, beige, color ladrillo, arrastro hacia atrás, color ladrillo, arrastro hacia adelante, fucsia y fucsia. Y acá azul. Listo. Entonces ahora vamos a distribuir la carga, pero ya no es la carga de materia prima, sino es la carga del producto terminado. Para distribuir la carga del producto terminado, entonces lo hacemos en función de la tabla. Acá nos faltó copiar los costos de transporte de cada tonelada de producto terminado, que son estos, 1.500, y arrastramos. La ficticia es 0 y arrastramos hacia abajo. Listo. Y esos costos de transporte por tonelada son la base para el método de Vogel. Los pasamos a esta tabla y arrastramos hacia abajo. Y arrastramos hacia la derecha. Y lo mismo que en el método anterior, empezamos a sacar diferencias por filas y por columnas. Entonces acá la mayor diferencia será 1.400 menos 0. Acá la diferencia será 1.700 menos 0. Cualquiera de los dos, 1.700. Y acá la mayor diferencia será 1.300 menos 0. 1.300 menos 0. Y
saco diferencias por columna, igual 1500 menos 1300. Y acá será 1500 menos 1400. Acá la diferencia será 1700 menos 1600. Y acá la diferencia será 0. Me sirve la mayor diferencia posible. Entonces, la mayor diferencia posible es 1700 y me permite asignar el menor costo, que será 0. Acá entonces llenamos la tabla también, pasamos la oferta, arrastramos y pasamos la demanda. Pasamos la oferta y pasamos la demanda. Centramos. Copiamos el formato y lo pegamos abajo. Y acá también pegamos el formato al lado. Listo. Y sumamos. Entonces aquí en el problema anterior esta era la columna de demanda, aquí es de oferta. Igual sumamos las tres casillas, este valor más este valor más este valor. Enter y arrastramos. Y acá lo mismo. Igual este valor más este valor más este valor más este valor y arrastramos hacia abajo. Listo. Y ahora sí estamos listos para hacer la primera asignación. Entonces, la mayor diferencia me debe permitir asignar el menor costo de la fila, y el menor costo de la fila es 0, y esa casilla corresponde a esta. Entonces asigno el menor valor entre 3600 y 3500. Asigno 3500. Y entonces observen que ya el mercado 2 recibió todo su producto. Demandaba 3500, recibió 3500. Luego, el mercado 2 ya no forma parte del cálculo, entonces lo tacho. Listo. Como lo que taché fue una fila, las diferencias entre filas persisten, entre los dos menores números. Entonces las puedo copiar. 1400 y 1300. Y saco las diferencias entre columnas. Entonces aquí los dos menores números están destapados, luego la diferencia queda igual. Acá los dos menores números están destapados, luego la diferencia queda igual. Acá sí hubo cambio. Acá ahora los dos menores números son 1800 y 1600, luego ahí sí cambió. Entonces 1800 menos 1600. Y acá pues sigue igual a 0.
me sirve la mayor diferencia. La mayor diferencia es esta. Esa es la mayor diferencia. Y me permite asignar el menor costo, que sería 0, y 0 está ubicado en esta casilla. 0 está ubicado en esa casilla. Y entonces ahora me permitiría eh, asignar el menor costo entre 5.500 y 100, porque de esta oferta despachada ya despaché 3.500, me quedan por despachar solo 100. 100. Listo. Y en esas condiciones, la localización ficticia ya despachó toda su oferta. Ofrecía 3.600, despachó 3.600. Luego la localización ficticia ya no forma parte del cálculo. Entonces la tachamos. Listo. Como lo que tachamos fue una columna, las diferencias entre los dos menores números de cada columna persiste. Entonces la copiamos. Listo. Y sacamos las diferencias entre filas. Entonces aquí la diferencia será igual. Dos menores 1.500 menos 1.400. Y acá dos menores igual 1.500 menos 1.300. Enter. El mayor número posible es 200. Entonces, ¿cuál me sirve? Me sirve el que me permita asignar el menor costo. Si tomo este 200, el menor costo sería 1.300. Si tomo este 200, el menor costo sería 1.600. Y si tomo este 200, el menor costo sería 1.300. O sea que este 200 me permite asignar 1.300, pero este 200 también me permite asignar 3.200, entonces voy a tomar este. Puedo tomar cualquiera de los dos. Entonces voy a tomar ese. Ese es el que me va a servir. 200 que me permite asignar 1.300. Listo. Entonces, la casilla en la que me permite asignar los 1.300 sería esta, que sería el color azul. Es la última de la localización A. Entonces sería esta casilla. Y ahí me permitiría asignar el menor valor entre 3.000 y 2.800. Entonces asigno 2.800. Y observe que la localización A, ya en ese caso, ofrecía 2.800, despachó 2.800, luego la localización A ya no va. Listo. Como lo que taché fue una columna, las diferencias entre los números de las columnas persisten. O sea que acá seguirá siendo 100 y acá seguirá siendo 200. Y saco diferencias entre los dos menores números de cada fila. Entonces cambió, sí cambió. Ahora será 1.600 menos 1.400.
y ahora será 1800 menos 1500. Entonces, en el contorno color beige, el mayor número es 300, luego este es el que me permite asignar. Ahí no hay que decidir con nadie. Ese es el que me permite asignar. Y entonces me permitiría asignar el menor valor de la fila. Y el menor valor de la fila es 1500, que está en la última casilla de la localización B. O sea, sería sería la asignación. Y tendría que asignar el menor valor, saco acá la diferencia, igual 3000 menos 2800, 200, entonces asigno 200, y al asignar 200, entonces el mercado 3 demandaba 3000, recibió 3000, luego el mercado 3 ya no va. El mercado 3 ya no va. Lo que taché fue una fila. Entonces, bueno, pero ya la única diferencia que puedo sacar acá es, entre las filas, que sigue siendo 200. Entonces, asigno el menor costo de la fila, porque acá ya no puedo sacar diferencias. Asigno el menor costo de la fila, que sería 1400, que está en la primera casilla de la localización B, que sería este. Y debo asignar el menor valor entre 2600, porque acá ya están 200, y sacamos diferencias acá, 1500 menos 100, 5400 y 2600. Entonces asigno acá 2600, y de esa manera ya la localización B queda por fuera. Entonces, localización B, localización B. Y solo me queda por asignar que le vamos a colocar el color fucsia, 1600, la casilla es esta. Entonces tendría que asignar el menor valor, sacamos acá la diferencia, 5500 menos 2700. Entonces tendría que asignar entre 2800 y 2800. Asigno 2800 y listo. Entonces, como podrán observar, la localización A ofrecía 2800, despachó 2800. La localización B ofrecía 2800, despachó 2800. La localización C ofrecía 2800, despachó 2800. La localización ficticia ofrecía 3600, despachó 3600. El mercado 1 demandaba 5500, recibió 5500. El mercado 2 demandaba 3500, recibió 3500. Y el mercado 3 demandaba 3000, recibió 3000. Luego ya tenemos solucionado el problema. Ahora lo que hacemos es multiplicar la matriz de distribución del producto, que es esta, la multiplicamos por la matriz de costos unitarios de transporte. Y entonces eso será igual a 1500 por la respectiva casilla de acá, enter, y arrastramos. Y arrastramos hacia abajo.
y totalizamos el costo de transporte de la oferta del producto terminado sumando. Sumamos 3.640 si nos vale transportar el producto al mercado desde la localización A. Desde la localización B nos sale más caro, nos sale 3.940 de 3.940 y de la localización C nos sale más caro. La otra no la tenemos en cuenta, entonces desde el punto de vista del transporte del producto al mercado, la mejor localización también sería la A. O sea que en este caso nos dio la misma localización óptima, pero puede dar diferente. Si puede dar diferente, entonces se suman y se toma la de menor suma. Entonces aquí calculamos el costo de transporte de la materia prima al mercado, que es este, costo de transporte de la demanda de materia prima. Y arrastramos. Y acá el costo de transporte del producto terminado al mercado, que es este, y arrastramos. Y sumamos. Y entonces ahí están los dos costos, tanto el transporte de la materia prima como el transporte del producto terminado, y la que tiene menor costo es la localización A. Luego, la mejor localización es la A por tener el menor costo total de transporte. Y ese es el método de Vogel. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, señor. No, señor. Todo claro. Bueno. Espérenme un momento.